Les decía que la reducción de orden se utiliza cuando solamente tenemos una solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Se recuerdan que habíamos visto que de cierta manera las ecuaciones diferenciales nos sirven a nosotros, perdón, una familia uniparamétrica de soluciones nos sirve a nosotros a partir de dos o más soluciones, ¿no? Porque si una ecuación diferencial ordinaria solamente tiene una solución, pues deberíamos de decir en cierta manera, pues que lógicamente, y llamémosle, los coeficientes y las soluciones van a dar lo mismo y que va a ser linealmente dependiente. Una reducción de orden se utiliza para encontrar las soluciones de una ecuación diferencial de orden superior. ¿Cuál sería una ecuación diferencial de orden superior? Bueno, una ecuación diferencial de orden superior es, llamémosle una ecuación de la manera y' más 6 y' más 9y igual a 0. Es decir, le decimos orden superior porque de alguna manera, pues tenemos una ecuación diferencial ordinaria mayor a 1. Y nosotros trabajamos prácticamente las ecuaciones diferenciales ordinarias como que si fueran una ecuación normal. Es decir, las trabajamos de cierta manera que si tenemos una ecuación de segundo orden, entonces esta debería de tener dos soluciones. Si tenemos una ecuación de tercer orden, esta debería de tener tres soluciones. Y si tenemos una ecuación de enésimo orden, entonces esta ecuación diferencial ordinaria debería de tener n número de soluciones. Entonces, de alguna manera, aplicando esta correctividad o relatividad, nosotros vamos a deducir la familia, vamos a llamarle que vamos a deducir la familia uniparamétrica de soluciones a partir de una solución. Es decir, que a partir de una solución de la manera y1 igual a v de x por y, pues nosotros deberíamos de definir una solución más. ¿Se recuerdan ustedes? Hace un par de semanas habíamos visto el tema al cual decíamos que y igual a c1 por e a la x era una solución general de las EDO, ¿no? Que en su momento, pues a partir de aquí nosotros encontrábamos la familia uniparamétrica de soluciones, es decir, lo único que podría variar era el coeficiente y era el orden de, llamémosle, el exponente de nuestra función exponencial, valga la redundancia, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros encontramos, insisto, la familia uniparamétrica de soluciones. Está bien, Over, ya vi tu mensaje. Si te saca la clase, pues vuelves a entrar, yo te vuelvo a aceptar, no hay problema. Ok, a partir de ahí entonces nosotros vamos a definir de cierta manera que las EDO, o perdón, la reducción de orden nos sirve, insisto, para encontrar la familia uniparamétrica de soluciones. A partir de esto, n grado de soluciones, perdón, n grado de orden nos dará n grado de soluciones. Veámoslo de una manera bastante simple. Y es que si nosotros tenemos una ecuación de la manera y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, esto será una ecuación diferencial general de orden superior. ¿Por qué le llamamos general? ¿Se recuerdan ustedes que de alguna manera habíamos visto que teníamos funciones P y Q?
que eran los coeficientes que acompañaban a y' y a y, ¿no? Esto nos servirá a nosotros para, de alguna manera, determinar las condiciones para las cuales vamos a poder resolver nuestra ecuación diferencial ordinaria. Dichas condiciones se basan en algo muy simple, y es que y' no debe tener una función y o constante que la acompañe. Es decir, ¿se recuerdan que si en algún momento tenemos una ecuación 3x por y' más x al cuadrado por y' más 5y igual a 0, ¿cómo convertimos esta ecuación en una ecuación de la manera general? Pues lógicamente lo que tenemos que tratar de evitar es que haya una función y o una constante acompañando a la derivada de orden superior. En este caso, ¿qué era lo que hacíamos? Pues a toda la derivada, tanto de la derecha como de la izquierda, la dividíamos dentro del coeficiente que acompañaba a nuestra ecuación diferencial ordinaria de orden superior, quedando de la manera y' más xy' dividido 3 más 5 tercios de x por y igual a 0. Es decir, toda la vida, cuando trabajemos una reducción de orden, nosotros tenemos que encontrar la manera de cómo poder dejar a la y sin ningún acompañante. En este caso, el 3x nos serviría a nosotros para poder determinar esta función, una función de la manera y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Primera condición. Segunda condición es que nosotros teníamos que decir que esta función, perdón, que la ecuación diferencial ordinaria debe ser homogénea y esa misma ecuación ordinaria tiene que ser totalmente lineal. Pregunto, ¿cómo sé que una ecuación es homogénea? ¿Quién me puede responder? Cuando está igualado a cero. Exacto, cuando está igualada a cero, es decir, que se cumple la forma original o la forma general de una ecuación diferencial ordinaria. Y ahora, ¿cómo veo mi criterio de linealidad? Siguiente pregunta, alguien que quiera contestarla. ¿Cómo veo el criterio de linealidad de mi ecuación diferencial ordinaria? Por la cantidad de derivadas. Sí, podría ser por la cantidad de derivadas. Argentina, muy bien. ¿Alguien que tenga otra idea? Quizás por el orden de la derivada, Inge, o por el exponencial. Exactamente, por el orden de la derivada. ¿Por qué? Porque si tenemos una derivada de primer orden, es decir, con una derivada, pues, ¿cómo hacemos para averiguar el criterio de linealidad? Dependiendo a las funciones que la acompañan, tal como veríamos en la primera unidad, en la primera semana de este curso. Pero esta, como es una ecuación de orden superior, de y', pues necesitamos tener más soluciones para aplicar el método del Gronskiano, que lo veíamos la semana pasada, para poder definir realmente el criterio si es linealmente dependiente o no. Y es aquí donde viene un criterio muy importante que ustedes deben de sacar, colocar y decir para poder establecer si es importante el criterio de linealidad o no dentro de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Y es que si solo tenemos una solución, el criterio de linealidad para una ecuación de orden superior
aún no lo puedo calcular. Entonces, esto no se vuelve una prioridad, que sí debería ser una prioridad las otras dos criterios o las condiciones que hemos visto, es decir, que y' o que la derivada de orden superior no debería tener ninguna función y o constante y que esto debería ser homogéneo, ¿sí? Obligatoriamente, si esto no se da, prácticamente, si no se da la homogeneidad y el y' está acompañado de una función o una constante, pues lógicamente no podemos resolver mediante el método de reducción de orden. Si es lineal o no es lineal, hasta este punto no importa, porque eso lo vamos a determinar más adelante. Pero bueno, estamos viendo de cierta manera cómo operar y cómo hacer y cómo podemos obtener otra solución como tal, ¿no? A lo cual, pues entonces nosotros vamos a determinar el siguiente procedimiento. Esto se resuelve prácticamente en todas las ecuaciones de orden superior. Solamente es que ustedes deben de tener el cuidado de que a veces aplicamos la fórmula o a veces lo podemos hacer de una manera más directa. Pero sin embargo, como todo en la matemática, nosotros debemos saber el, llamémosle, lo fundamental o la base para poder tener, establecer y definir y entender cómo funciona, en este caso, la reducción de orden. Sigamos entonces con la manera general. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria de la manera y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. La forma general. Y vamos a tener una función a la cual le vamos a llamar y sub 1 de x, la cual va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? ¿Cómo definimos nosotros esto? Bueno, esta es una función cualquiera. Y1 es una función cualquiera, no necesitamos ponerle mayor atención. Ahora, lo que sí necesitamos ponerle mayor atención es cómo obtener nuestra segunda solución. La teoría nos dice que la segunda solución de una ecuación diferencial ordinaria será de la manera de una constante multiplicada por la primera solución, es decir, era lo que veíamos la primera unidad. A través de una solución encontramos la segunda y decimos que esta sí va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque entonces una solución depende de la otra. Y es ahí donde les digo que el criterio de linealidad en su momento no era relevante. ¿Por qué? Porque esto a puro tubo va a tener que ser lineal. ¿Por qué? Insisto, porque una solución depende de la otra. Chequemos entonces. Si una solución depende de la otra, la solución y sub 2 va a ser una función de la manera v de x, es decir, una constante cualquiera, una constante arbitraria, multiplicada por la primera solución. Entonces, a la de arriba le vamos a llamar solución número 1 y a esta que acabamos de encontrar le vamos a llamar solución número 2. Es relevante hasta cierta manera qué significa v de x y qué significa y de x. Realmente no, porque lo que estamos haciendo aquí es redefinir el método, determinar que esto puede funcionar con cualquier función, valga la redundancia. Entonces, para poder encontrar esto, pues nosotros debemos de determinar que esta solución es viable introducirla en esta ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo lo hacíamos? Recuérdense ustedes lo que trabajábamos en la primera unidad y que todavía lo comprobamos la semana pasada cuando usamos el método Lorentziano. Teníamos hasta cierto punto que derivar la solución, introducirla en nuestra ecuación diferencial ordinaria y si nos daba 0 igual a 0, entonces sí era una solución. Si no nos daba 0 igual a 0, entonces no era una solución. Por lo tanto, aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? A esta solución que acabamos de encontrar,
pues nosotros debemos de derivarla la cantidad de veces que establece la ecuación diferencial ordinaria. Y a partir de ahí, chequear si realmente esta es una solución o no. Ahora, ¿qué número de veces necesitamos derivar y sub 2? Tenemos y' prima. Significa que tendríamos que derivarla 2 veces. Por lo tanto, vamos a decir que y sub 2 y sub 2 prima va a ser igual a utilizar la regla del producto, porque tenemos una función v de x y una función y de x. En este punto voy a omitir el ponerle v de x y el ponerle y de x, porque esa x no genera absolutamente nada dentro de nuestra ecuación. Me voy a limitar a colocar la y sub 2 y y sub 1 como v por y prima. Estamos hablando de un producto, por lo tanto tendríamos que utilizar la regla del producto para poder derivarla. ¿Qué nos dice la regla del producto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, sumada la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Es decir, derivada de v nos quedaría v', ¿no? V' por y sub 1 más v sin derivar por y' de 1. Prácticamente aquí tenemos la primera derivada de la función y sub 2. Ok. Y a partir de la primera derivada podemos calcular ahora nuestra segunda derivada. ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Pues lógicamente tenemos otra vez dos productos. El producto A y el producto B, en donde tendríamos que derivar v y multiplicarlo por y sub 1, más la derivada de y sub 1 por v', y así sucesivamente con el segundo término, ¿no? Lo que nos quedaría entonces, como y' sub 2, sería igual a v' por y sub 1 más v' por y' sub 1 más, aplicamos la regla del producto en esta parte y decimos v' por y sub 1' más v por y b' de 1. Ok, derivamos, pero aún no tenemos la derivada final, porque podemos seguir resumiendo términos semejantes, en donde nos quedaría de cierta manera que y sub 2 b' sería igual a decir v' por y sub 1 más 2 veces v' por y sub 1' más v por y b' 1. Y aquí si nos damos cuenta, como ya no podemos seguir resumiendo los términos semejantes, o llamémosle, ya no podemos seguir resolviendo de cierta manera la ecuación, pues decimos que tenemos ya nuestra segunda derivada. Con esta segunda y con la primera derivada, ¿qué es lo que hacemos? O bueno, ¿qué es lo que hacíamos para determinar si sí era una ecuación, una solución de mi ecuación diferencial ordinaria o no? Pues este y sub 1 y este y sub 2 prácticamente lo sustituíamos en la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Para determinar de qué manera si es una solución o no. Y entonces decimos que y sub 2 sería igual a v' por y sub 1 más 2 veces v' por y sub 1' más v por y sub 1 b' más p multiplicado por la primera derivada, que en este caso, pues debería ser, llamémosle y', que sería v' por y sub 1 más v por y sub 1' más q por y. ¿Pero qué es y?
Ok, pues y es prácticamente lo mismo, ¿no? Que sería y sub 1 igual a 0. Teniendo esto entonces, compañeros, ya esta ecuación prácticamente sustituida, deberíamos desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Pues es simple y sencillo. Solo definimos la multiplicación, ¿no? Que en este caso nos quedaría v' por y sub 1 más 2 veces v' por y sub 1' más v por y sub 1 v' más p por v' y sub 1 más p por v y sub 1' más q de y sub 1', perdón, aquí me hizo falta una v y sub 1 igual a 0 y q por v y sub 1 igual a 0. Ok, aquí tenemos algo bastante importante que creo que nos va a ayudar a resolver nuestra ecuación diferencial ordinaria. Y es que de alguna manera, pues nosotros podemos encontrar un factor común en esto. ¿Cuál sería nuestro factor común? El factor común sería todo aquello que contiene la v sin derivar, que son estos tres términos que tenemos por acá, ¿no? Lo que nos quedaría de la manera v multiplicado por y bi'prima de 1, que sería este término de acá, más p por y' de 1, que sería este término que tenemos por acá, más q por y sub 1, que sería el término que tenemos por acá, ¿no? Pues a esto le vamos a sumar v' por y sub 1 más 2 veces v' por y' de 1 más p por v' por y sub 1 igual a 0. Ahora, aquí tenemos una peculiaridad bastante grande, compañeros. ¿Por qué le digo bastante grande a esta peculiaridad? Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos acá es exactamente lo mismo que nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Y' más P por Y' más Q por Y, ¿no? ¿Qué nos daría esto de alguna manera? Bueno, lo que tenemos aquí arriba es igual a 0, ¿no? Por supuesto lo vamos a copiar aquí abajito para que no nos cueste un poquito ver. Entonces decimos, de cierta manera, que lo que tenemos aquí resaltado en amarillo prácticamente es lo mismo que tenemos resaltado en la parte de abajo, ¿no? Si es lo mismo, significa que esto es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, lo puedo sustituir y puedo decir que v multiplicado por 0 más v' por y sub 1 más 2v' por y sub 1' más p por v' y sub 1 sería igual a 0. Todo multiplicado por 0 nos da 0 y por lo tanto nos quedaría una ecuación diferencial ordinaria de la manera v' por y sub 1 más 2 veces v' por y sub 1' más p por v' y sub 1 igual a 0. Y esta prácticamente, compañeros, sería la ecuación diferencial ordinaria que tendríamos que resolver para poder
llamémosle, encontrar la segunda solución de la EDO inicial. Por lo tanto, esta la tendríamos que resolver. Pero bueno, habíamos dicho desde el inicio, si desde el inicio teníamos una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado y no la pudimos resolver de una manera directa, acá tenemos la misma ecuación diferencial ordinaria de segundo grado y tampoco la podríamos resolver, ¿no? Bueno, pues aquí es donde se aplica el método de la reducción de orden. La reducción de orden, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, de alguna manera, tenemos que llevar una ecuación de segundo orden a primer orden mediante una sustitución simple. ¿Cuál podría ser esa sustitución simple? Bueno, nosotros podemos definir que vamos a utilizar una variable complementaria. Esta variable complementaria la vamos a llamar la variable u, que es así como lo teníamos, llamémosle que podríamos tener una variable como la integración por partes, ¿no? En donde u es nuestra, o una sustitución simple, en donde u suele ser la variable que vamos a utilizar. Pues aquí volvemos a utilizar la u, solo que aquí vamos a decir que u es igual a v', es decir, a la primera derivada de v, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos ambos lados de nuestra ecuación, nos quedaría que u' sería igual a v'. ¿Para qué nos sirve realizar esto? Bueno, es simple y sencillo, compañeros. Esto nos sirve para poder, llamémosle, para poder encontrar una nueva ecuación. ¿Cuál va a ser esta nueva ecuación? Esta ecuación va a ser, si v' es igual a u', pues sustituimos y decimos que u' por y sub 1 más 2 veces v' por y sub 1' más, perdón, por u, sería aquí, y' más p por u, por y sub 1 sería igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, compañeros, de alguna manera, pues nosotros podemos determinar que acá ya no tenemos una ecuación de doble, llamémosle, de doble, de doble derivada, ya no es una ecuación diferencial de orden superior, sino esto es una ecuación diferencial normal, con una derivada, de las cuales ya aprendimos a resolver. Entonces, si ya aprendimos a resolver, ya hicimos la reducción de orden, prácticamente la reducción de orden es este paso de aquí, decir que u es igual a v' y que u' es igual a v'. A esto, compañeros, es a lo que nosotros le llamamos la reducción de orden. ¿Por qué reducción de orden? Porque aquí prácticamente lo que hacemos es pasar de una ecuación de grado 2 a una ecuación de grado 1. Simple y sencillo. Y esta ecuación, pues prácticamente ya la podemos resolver. Y la podemos resolver por dos métodos totalmente distintos, ¿no? Podemos resolver esta ecuación por el método de variables separables, que ya lo vimos, y podemos, llamémosle, resolverla mediante el método del factor integrante, que también ya lo vimos y ya lo controlamos al 100, ¿no? ¿Para qué nos servirá utilizar el método de variables separables o el método del factor integrante? Pues esto nos servirá para encontrar una nueva solución de mi ecuación diferencial ordinaria. Ok. Ahora bien, ¿cómo aplico hasta este punto, ya sea variables separables o factor integrante? Para hacerlo un poquito más sencillo y no complicarnos tanto la vida, que al final resulta siendo lo mismo que el factor integrante,
Para este ejemplo en particular, vamos a utilizar el método de variables separables. Si ustedes se recuerdan, U', yo puedo cambiar la manera de cómo voy a diferenciar, mejor dicho, de cómo puedo expresarla matemáticamente. U' la puedo expresar de la manera de U sobre dx, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, la derivada de U con respecto a la derivada de X, siguiendo las normas de la derivación con respecto a las variables dependientes e independientes, ¿no? Por lo tanto, esto se puede transformar de la manera de U partido de X por Y sub 1, perdón, aquí le quitamos el Y sub 1. Vamos a ver, más 2 veces U por Y sub 1 prima más P por U por Y sub 1 igual a 0. Si nos damos cuenta, en este punto nosotros tenemos otro factor común. ¿Cuál podría ser ese factor común? Pues ahora la U. Lo que nos quedaría entonces que la derivada de U con respecto a la derivada de X va a ser más 2 veces Y' de 1 más P por Y', todo esto multiplicado por U igual a 0. ¿Ok? Aquí ya tenemos prácticamente nuestra ecuación a un 50% resuelta. ¿Por qué? Porque ya tenemos un diferencial de X y ya tenemos nuestra variable U totalmente, llamémosle nuestra variable U totalmente despejada. Para utilizar el método de variables dependientes, perdón, de variables separables, la variable dependiente deberíamos de transportarla hacia el otro lado de la ecuación, diciendo que d sub U por d sub X sería igual a menos 2 veces por Y' sub 1 más P por Y sub 1 multiplicado por U. ¿Qué hicimos ahí? Todo esto está sumando, lo pasamos del otro lado, restando. No hicimos nada más. Bueno, ahora sí apliquemos el método de variables separables. Y digamos, ¿cómo utilizamos el método? Pues prácticamente aislamos las X de un lado y las U las aislamos de otro lado. ¿Sí? ¿Alguien habló por ahí? No, Inge, ya está, ahí está. Tenía una duda aplicada, lo vi ahorita. ¿Ya? Ok. Sí, sí. Bueno, excelente. Entonces sigamos y digamos que d sub U partido U sería igual a menos 2 veces Y' sub 1 más P por Y' multiplicado por un diferencial de X. Todo esto dividido Y sub 1. ¿De dónde viene ese Y sub 1? Pues ese Y sub 1 es este mismo Y sub 1 que viene por acá, que está multiplicando a U', ¿no? Que aquí se me había olvidado colocarlo. Es este Y sub 1, Y sub 1, perdón, y que está multiplicando y pasa al otro lado a dividir, ¿no? ¿Qué hacemos con el método de variables separables? Pues prácticamente lo que hacemos es aplicarle una integral a cada lado de nuestra ecuación para poder resolver este método. Entonces, compañeros, por favor, de tarea, intenten resolver esta ecuación, ¿sí? Y traigan ya prácticamente resuelto la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria, para que en su momento ya podamos aplicar el método de variables separables. Si no la pueden traer ya resuelta, pues no hay problema, la resolvemos aquí en clase. ¿Alguna duda, compañeros? No, Inge. Ok.
Entonces, vamos a dejar el Zoom hasta el día de hoy, hasta acá, y nos vemos el próximo día de clases. Que tengan buena noche, compañeros. No View, llegué. view. Feliz noche.